Buenos días a todos. Iglesia, vamos a tener un buen tiempo con unos pasajes de la Escritura. Saludo a todas aquellas personas que nos visitan la primera vez hoy, si hay. ¿Cómo amarnos a nosotros mismos si no encontramos nada digno de amar? Si lo que vemos en nosotros nos desanima y lo que vemos en nosotros es doloroso, si consideramos que nuestra vida es el resultado más de fracasos que de logros, si uno hace esos balances, realmente encuentra muy poco en uno mismo para amar. ¿Y cómo amarnos a nosotros mismos si lo que tenemos por amor no es más que el reclamo de la satisfacción de caprichos y el sentido del amor está distorsionado al punto de que solamente consiste en la satisfacción de un mero placer? Pues esto que estoy mostrando es una reflexión que cabe en la vida de alguien que no es creyente. El creyente no puede llegar a ese tipo de reflexión, de fatalidad, de hacer un balance y encontrarse en ruinas. La razón es porque los creyentes estamos llamados a buscar en el lugar correcto de la vida, hermanos, lo necesario para cambiar. El creyente es una persona despierta a cosas espirituales. Y esas cosas espirituales lo convocan a atender cosas en él mismo y aún fuera de él mismo. Las cosas espirituales lo llaman al creyente a alimentar, a buscar la estatura, a crecer y a beber de las fuentes correctas para poder calmar su sed, a comer el pan que da vida, a compartir con gozo para otros el milagro de ser redimidos, hermanos. Solo hasta que nosotros nos encontremos en esa búsqueda, podemos aprender a amarnos a nosotros mismos y poder amar a otros de la manera correcta. Ya estarán dando cuenta que estoy encadenando dos predicaciones, la una que dejé la última vez que conversé con ustedes. Primera Tesalonicenses 5:23 trae, hermanos, unas palabras muy interesantes del Espíritu Santo para nosotros. Lo voy a leer en dos versiones. La que nos están proyectando es la versión 60. Sí, puedes proyectarla, hermano. El mismo Dios de paz os santifique por completo. Miren esa expresión, por completo. Es una expresión que se usa mucho dentro de los lugares donde se predica el Evangelio. Lo integral. Todo vuestro ser, que está compuesto por el espíritu, el alma y el cuerpo, que sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es interesante que el pasaje incluye el espíritu, el alma y el cuerpo. Y cuando esto está presente aquí, está hablando de mis emociones, de mis reacciones, de mi comportamiento y también de lo que soy como una persona y lo que maneja este vehículo y armazón que es el cuerpo que nosotros nos vemos. Es decir, la palabra redención incluye todo nuestro ser. Dios anhela involucrarse de una manera integral en nuestras vidas. Algunos han llegado a creer que solo el alma se salva. Esto es una postura, hermanos, de las antiguas religiones. Era algo que enseñaban los griegos y en parte algunos de los sectores de los judíos que no habían entendido el tema de la resurrección. Creían que solamente el alma se salvaba y que la salvación consistía en cumplir una serie de ritos, de símbolos en la vida, de hábitos religiosos, que si se podía cumplir una serie de señales en la comunidad, entonces esto bastaba para estar bien con Dios.
Pero todos aquí hemos aprendido que esto no es así, no es suficiente, no es suficiente. Que Dios está interesado en salvar el alma, el espíritu y el cuerpo. Y esto es muy interesante. Como les quiero reafirmar, no se trata de salvar solo el alma. Porque cuando yo uso mi lengua para el mal, estoy involucrando mi cuerpo. Y entonces cuando Dios redime mi alma, algo surte efecto también en mi lengua. Si yo produzco con ira puñetazos y expresiones, no puedo desconectar mi cuerpo de lo que está sintiendo mi alma. De manera que si algo está surtiendo efecto en mi alma, algo está redimiendo también mi cuerpo. Algunos han creído que eso solamente se trata de la venida de Cristo. Es decir, que cuando Cristo venga, Él va a perfeccionar por completo todo mi ser. Y es cierto, es cierto. Pero no es únicamente en ese momento en que yo voy a ser completo. Porque la redención ha empezado aquí y ahora. Y si yo no la percibo en mi vida, entonces no voy a ser redimido y levantado cuando Él venga. Los gnósticos del primer siglo habían desconectado todo lo que era espiritual con todo lo que era el cuerpo. Por eso dudaban de que Cristo estuviera en la cruz como Salvador. Decían que era un mero hombre, que Cristo había sido abandonado allí y era solamente un cuerpo que estaba surtiendo la redención. Ellos siempre insistían en que se podía desconectar el alma del cuerpo. Por eso no es extraño que algunos creyentes digan, mire, yo en mi trabajo soy una cosa y el trabajo es una cosa, hermano, y las cosas de Dios son otras. Ese es un pensamiento gnóstico. ¿Cómo puedes desconectar tus reacciones en tu trabajo y decir que lo que yo soy en tu trabajo no le importa a como yo soy como creyente? Que nada tiene que ver mis negocios con mi vida espiritual. No, una cosa son los negocios y otra. ¿Han escuchado eso, verdad, hermanos? Es un espíritu que desconecta la redención. ¿Cómo es eso? No, es que una cosa es aquí detrás de puertas y otra cosa es afuera de puertas. Ese espíritu gnóstico estaba desde el primer siglo trabajando para meter apostasía en la doctrina. ¿Soy integral o no soy integral? Es lo que Dios quiere para mí. Así que no debo esperar a que Dios produzca esa irreprensibilidad en un abrir y cerrar de ojos al final de la trompeta. Dios va a perfeccionarnos finalmente, no podemos entrar en este estado. 1 Corintios 15 trabaja todo ese tema. No podremos, pero Dios nos ha puesto aquí para empezar el proceso. Y debemos seguirlo continuando en el pensamiento de Dios. Vamos a considerar unos textos hoy que nos recordarán cómo Dios nos ha equipado con lo necesario desde el comienzo de la vida espiritual para que eso entre en la acción del creyente. Si algo diferencia la doctrina de la iglesia, de la Biblia, de los asuntos denominacionales, es eso. Cuando el creyente obedece al Evangelio y cuando el creyente se bautiza aceptando a Cristo en su vida, todas las cosas empiezan a funcionar. El medio evangélico te dice no. Te dice, mira, primero tienes que hacer una comunicación con Dios mediante la oración y luego con el tiempo vas a hacer una confirmación con tu bautismo y luego con el tiempo vendrá el Espíritu Santo a tu vida si haces esto o aquello y luego con el tiempo vas a tener un ministerio grande. Para ellos son etapas que nunca se sabe cuándo empiezan y terminan. Dios nos capacita a cada creyente aquí y ahora al comienzo de la vida nueva, si no, ¿cómo va a ser posible? Por eso la Escritura afirma que en el bautismo se recibe la reconciliación con Dios y se recibe el Espíritu Santo. No viene por ciclos ni por etapas. Porque la necesitamos de una vez, no después. Y si alguien dice, no, yo tengo que preparar y cambiar muchas cosas en mi vida para bautizarme, pues entonces no necesitas a Dios, hazlo sin Dios, si puedes hacerlo.
¿Cómo puedes hacer algo si Dios no está redimiendo? Dios, hermanos, nos ha despertado espiritualmente entre los muertos para que comprobemos su voluntad. Uno de los pecados que echa a perder nuestra salvación, hermanos, es el pecado del descuido de las cosas espirituales que están en nosotros. No podemos quejarnos ante Dios, ni ante los hombres, que algo nos haya sido negado para disfrutar la redención. Nada. No tienes que hacer ningún curso, ni meterte en ayunos, ni hacer discipulados, ni hacer cosas heroicas para obtener lo que ya tienes en tu vida. Tienes que despertar a lo que Dios ya te ha dado, afirmarlo, buscarlo, para poder disfrutar de estas cosas. Hay una condenación que puede llegar por un creyente, porque algunos creyentes están divididos entre si somos siempre salvos, que no podemos llegar nunca a condenarnos porque ya llegamos a Cristo. Pero también la Escritura enseña que algunos han descuidado su fe y han perdido su fe. Es lo que dice Hebreos. ¿Cómo escaparemos si descuidamos algo tan grande? Así que no podemos fiarnos de que una vez hayamos entrado por la puerta, no podamos desviarnos sin salirnos. Es posible hacerlo. El hermano mencionaba Romanos 8:32. Y encuentro que cuando la Escritura dice cómo no nos dará también con Él todas las cosas, la expresión que dice nos dará todas las cosas, no se refiere únicamente a las cosas materiales que podemos disfrutar, sino a todas las herramientas que cada uno en particular necesita y que son diferentes de la persona que está a su lado. Lo que a usted le funciona no es lo mío, ni lo mío es lo que a usted le funciona. Pero Dios, que conoce cada persona integralmente y sabe nuestro pasado y sabe hasta dónde el pecado nos ha averiado y dañado y nos asedia, Él nos dará con Cristo todas las cosas que yo necesito para redimir mi alma, mi carácter, mi vida. Así que no hay excusa. Como decía la Escritura de la antigüedad, ¿qué diremos? ¿Iremos al cielo para traer al Señor? Él ya vino. ¿Bajaremos a la tierra para subirlo? Él ya resucitó. Luego no hay excusa para ningún creyente al presentarse delante de Dios y decir: tú no me diste lo necesario para yo cambiar. Todo está dado y puesto en nuestros corazones. La negligencia de la vida es la que puede condenarnos y hacernos sufrir. El no atender a nuestra vida, hermanos. Hay una promesa en Hebreos 11:6, en donde nosotros podemos entender, hermanos, que el asunto es un problema de enfermedad de la fe. La única manera de acercarnos a Dios, que nos libera, que nos sana el alma, que nos da lo necesario, es acercarnos a Él con fe y saber que nuestra fe, hermano, en Dios consiste en que Dios, ¿qué, hermano? Es que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradarlo. Es necesario que el que se acerca a Dios es galardonador de los que te buscan. Vivimos tan distraídos de no ocuparnos de nosotros mismos, que queremos ocuparnos de todo el mundo y no tener un tiempo a solas con nosotros mismos. Y ir a esa área, a esa habitación de la vida y decirle a Dios: aquí estoy. Tú has dicho tantas cosas en la Escritura, yo quiero, Señor, comprobarlas. Me acerco, Señor, a ti, porque necesito ser limpio, necesito comprobar pureza en mi vida, necesito, Señor, sentir paciencia en mi vida,
calmar las ansiedades en mi vida. Señor, tú me has dado lo necesario. Y entonces Dios nos atiende a nosotros. Dios nunca nos va a dejar levantar de ningún lugar de su presencia sin entregarnos algo. Él es galardonador ¿de quién, hermanos? De los que le buscan. Y de los que le buscan de veras, dice la Escritura, ¿no? Como un niño destetado, como un siervo que brama por la corriente de las aguas, no en el desgano de Dios. Bueno, Señor, tú sabes lo que yo necesito, y así vivamos los dos así. No, es la intensidad de buscar a Dios de la manera correcta. La gran excusa ante esta resolución, hermanos, carece de sentido. No hay excusas. Tengo los recursos para emprender ese cambio. No digamos es que no soy capaz. Esto está por encima de mí. Es un Goliat, es una montaña, es una legión, es un sepulcro. Ya ustedes saben qué dice la Escritura de cada cosa. Vence tu Goliat, sal del sepulcro. Si tuvieras fe, podrías decir a esta montaña, pásate de un lugar a otro. Pero es que, siempre andamos con un pero con Dios. La gran excusa fue quitada para todo creyente. No hay excusa. Hay pereza, hay miedo a vivir en el ambiente de Dios, a salir de ese útero del mundo y vivir en la nueva vida que Dios nos da. ¿Por qué ese miedo? ¿Por qué ese miedo? Junto con Romanos 8:32, la Escritura dice en 2 Corintios 9:8. Miren esta expresión. Poderoso es Dios, 2 Corintios 9:8, para los que toman notas. Poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros, hermanos, ¿qué? Toda gracia, miren, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Es que tenemos un Dios. Leía un poquito de la mitología griega, de Prometeo. Es un personaje de la mitología, no tiene nada que ver con la Biblia. Pero la historia dice que este era uno de los pequeños dioses que va y le arrebata a Zeus algo que él tiene y se lo roba, se lo quita para traerlo al mundo, y luego se desencadena una gran batalla en la tierra. Esa es mitología. Pero nosotros no somos como ese Prometeo que queremos arrebatarle algo a Dios, quitarle algo a Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos quiere dar. Él es el galardonador de los que le buscan. Él está siempre presto a darme. Él se alegra, hay una sonrisa en Él cuando uno puede, Señor, ¿hay algún recurso que tienes para yo poder manejar esto, que tengo problemas? Y Dios dice, por fin estás entendiendo, buscando el lugar correcto. Dios está siempre deseoso de darnos. Dios es el Padre amoroso que sale a correr a los brazos del Hijo pródigo. Dios es la mujer que encuentra la moneda. Dios está presto para darnos, hermanos. No es un Dios mezquino, ajeno y distante. No sé cómo tengas tu relación con Dios, pero yo no quiero tener una relación con un Dios al que tengo que hacerle tremendas cosas heroicas para demostrarle que lo necesito. Él está presto, está allí. Necesitamos cavar, meditar, esperar, orar, leer, escuchar, huir de muchas cosas. La semana pasada alguien me escribe por el WhatsApp, tengo charlas con personas por allí siempre. Hermano, ¿está bien que yo le diga a Dios, declaro esto o aquello? ¿Han escuchado eso, no? Declaro para mí esto y aquí lo otro. Bueno, pues cuando usted le dice a Dios declaro, tú no le estás pidiendo a Dios nada. Usted está orando consigo mismo. Usted está orando consigo mismo. ¿Con quién está orando? ¿Qué le estás pidiendo a Dios? Nada en absoluto. Usted está respondiéndose algo. Cuando uno le ora a Dios, uno puede esperar que Dios le diga no, espere, cambia para que pueda recibir o tómalo. Hay muchas respuestas. Nunca la respuesta de Dios es tómalo. Así que le decía a esta hermana, y yo sé que lo hacía en medio de
de su inocencia, por buscar algo de Dios, estaba en una angustia, y alguien le había dicho, contaminado la mente, mira, declara esto delante de Dios y ya. Porque esa es la desesperación de la distracción. Hermanos, la distracción, déjenme decir algo sobre esto. Hay distracciones buenas y malas y ambas son dañinas en cierto aspecto. Voy a explicarme por qué. No estoy hablando de la televisión hoy, ni el comercio, sino esa distracción que no nos deja a estar con nosotros mismos y a solas con Dios. Es la distracción de andar culpando a los demás. Es la distracción, hermanos, de que los padres, la iglesia o los ministros tienen la culpa de algo en mi vida. Es una distracción. Es una evasión de algo que yo no quiero afrontar. Porque quizás si lo afronto conmigo mismo, termino dándome un miedo al ver al espejo lo que puedo encontrar. Hay diferentes distracciones. Pero Dios quiere, hermanos, que salgamos de estas cosas. Podemos recordar un pasaje bello, porque algunos pueden decir, ¿y yo qué tengo? Yo me veo como las primeras personas que escribí al comenzar la conversación. Yo me veo que no tengo nada. ¿Que no tienes nada? Déjame decirte cómo es que Dios trabaja. Lo mostró en un principio, en una vivencia de Elías, Primera Reyes 17, 12 al 16. ¿Que no tienes nada? ¿No te sientes mal cuando haces algo? Pues déjame decirte que eso es lo mejor que puedes tener. Es un estado de conciencia en donde Dios quiere empezar a trabajar. Esta historia, hermanos, muy conocida por algunos, trata de una mujer que es viuda y está muriendo en el desierto. Hay hambre. Y Elías viene a hablar con ella porque Dios le indica. Dice, ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Miren esto. Elías le dijo lo que Dios nos dice a nosotros: no tengas temor. No tengas temor, hermano. Haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después hará para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Y el texto ya lo ha dicho todo. ¿No tienes nada? Pues deja que eso poco que tienes puedas ofrecerlo a Dios, y Dios seguirá dando lo necesario. Hermanos, este pasaje trae algunas semillas de mostaza. Primero dice que nadie es tan pobre que no tenga algo que Dios pueda multiplicar en la vida. Quizá usted esté como esa viuda a punto de morir y ya está haciendo su última. Yo definitivamente no sirvo para esto de ser cristiano. Esto me quedó grande. Esto no es para mí. Yo no quiero esto. Abandonar mejor, piensan. Pero Dios dice, mira, busca ahí hay algo. Hay algo pequeño. Algo pequeño. Que Dios dice es la semilla de mostaza que se planta y Él va a hacer crecer. Es la pequeña levadura que la mujer toma y pone en la harina y crece. Hay otra semilla ahí, hermanos. Todo tiene que ver con la obediencia. Ofrece lo que tienes y recuerde que Dios es galardonador de los que le buscan. Sea poco, ahí está. Otra semilla es, crea a Dios. No mida consecuencias. Sea terco con sus tercos razonamientos, no los admita.
Esos razonamientos han hecho nosotros un corral, unas cadenas. Y seguramente si usted medita en el pasaje va a encontrar otras cosas, más reflexiones. El pasaje da para grandes predicaciones. Miren, algunos creyentes viven distraídos por tratar de conocer y sentir a Dios en cosas y en experiencias. Tan distraídos que no pueden mirarlo invisiblemente en sus propios corazones. Buscando a Dios de aquí para allá. Aquí en este lugar no me gusta, me voy para otro lado. No, aquí no hay ánimo, eso es como muerto aquí, voy para otra parte. Donde se sienta Dios. A donde vayan, ellos no van a encontrar a Dios si no lo pueden encontrar en sus propios corazones. Esa es distracción religiosa. La otra distracción es andarme ocupando de la vida de todos menos de la de mí mismo. Ocúpate de ti mismo. Es lo que hemos conversado en algunos grupos esta semana. Pablo le dijo a Timoteo, mira, ocúpate de ti mismo y de la doctrina. Y esto vino de esa reflexión con las charlas con mis hermanos. ¿Cómo me ocupo de mí mismo? Pues hombre, Dios quiere que me salve yo primero, porque te salvarás a ti mismo y también a los que te escuchan y convivan alrededor. La ansiedad, hermanos, y la desesperación son señales de una inseguridad espiritual. Porque la ansiedad no nos permite ser objetivos ante la vida. La ansiedad solo mira hacia el futuro y se crea fantasmas e ilusiones. Si vivimos en ansiedad, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? No vamos a disfrutar el ahora que Dios nos da. ¿Saben algo, hermano? La desesperación. Y esto sí que me parece muy bien interesante mientras tomaba los textos. La desesperación es la energía desbordada, pero es a la vez una pereza de uno no abordar la vida y las situaciones de una manera objetiva. La desesperación es descontrol. Todos hemos estado desesperados. Pero ¿saben por qué? Porque hay una pereza a uno calmarse y decir qué es lo que debe hacer. El Señor mostró algo interesante al final de su vida. Él dice, mi alma está turbada, y lo gritó. No fue un susurro, gritó, mi alma está turbada. Él estaba desesperado. Pero luego a la vez dice, ¿y qué diré? ¿Qué diré? Pues para esto he venido y a eso voy, y ya. ¿Cómo se enfoca el Señor de rápido? Ante la desesperación debemos tener tranquilidad y buscar qué debemos hacer. La desesperación va a cesar. La excesiva preocupación. Yo veo a Pablo a veces fuera de algunas cosas. Pablo dice, después de Corintios 9, hablando de sus trabajos, sus hambres y todo eso, y luego dice, y lo que sobre mí se agolpa, la preocupación por todas las iglesias. Y luego en Efesios tiene que escribir, pero Cristo sustenta y cuida la iglesia. Pablo, te mostró después el Señor cómo era la cosa. Tú, Pablo, que quieres ser un controlador de todo, preocupado por todas las iglesias, pues es inevitable que entren a la iglesia problemas, Pablo. Dios te ha puesto palabra para profetizar que vendrían problemas. Pero Pablo, luego Pablo tiene que decir, tranquilo, Dios, Cristo es el que sustenta y alimenta la iglesia. Pablo, tranquilo. Los hombres de Dios no estaban exentos de las emociones que a nosotros nos acogen. Me fascina, me encanta ver a hombres de Dios en ciertos momentos de debilidad y luego lo superan, pero Dios no esconde la debilidad de ninguno de estos hombres. Elías, ¿recuerdan a Elías? Mata a unos tantos y luego una mujer lo voy a matar y corre como una gallina a una cueva. Elías, ¿qué pasa? Y luego Dios tiene que hablarle por un susurro de un viento. Entonces, cuando la Biblia dice Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las vuestras, permítame decirle que no está refiriéndose a esas pasiones de placer y mundanas que yo creo.
Está hablando de las pasiones que descontrolan la vida, el alma y a veces nos desenfocan. Así que Elías no era exento de eso. Pero estos hombres de Dios, si uno lee, uno entiende cómo se enfocaban otra vez en la vida y en Dios. De eso es que debemos aprender, hermanos. Dios nos deja libre, hermanos, para hacer lo que queramos. Somos libres para ser reales o irreales. Podemos ser verdaderos o falsos, la elección es nuestra. Podemos llevar ahora una máscara y después otra y no mostrar nuestro verdadero rostro, si así lo deseamos. Pero no podemos hacer esas elecciones sin que quedemos impunes. De alguna manera ellas nos van a mostrar consecuencias, hermanos. Si nos mentimos a nosotros y a los demás, no podemos abrigar la esperanza de encontrar la verdad en la vida, ni sentirla, ni experimentarla. Hermanos, nuestra vocación consiste en trabajar junto con Dios en la creación de nuestra vida, de nuestra identidad, de nuestro destino. El libro de Génesis se parece a nuestra vida, es como Dios lo describe. Segunda de Corintios 5:17 dice, mira, el que está en Cristo, ¿qué? Perdonen, pero yo a veces no me veo así. Para mí las cosas viejas a veces no han pasado. Todavía hay muchas cosas, reacciones y cosas tontas que hago. Entonces, Señor, ¿cómo es eso de que el que está en Cristo nueva criatura es? A veces eso me pone a dudar de realmente si yo estoy en Cristo. Pero ¿cómo me ve Dios? El asunto es ¿cómo me ve Dios? No ¿cómo me veo yo? El libro de Génesis comienza en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ese primer pasaje muestra un cuadro bello, hermoso. Pero luego dice que la tierra, ¿qué, hermanos? Desordenada y vacía, y Dios empieza a organizar todo. Esa es nuestra vida. Dios nos dice, mira, tú eres una nueva criatura. Gracias, Señor. Yo no quiero manchar este vestido después de que salga el bautismo. Pero apenas llego a casa, me enfrento con otras cosas y digo, ¿dónde estaba? ¿Dónde está eso? Pues Dios dice, mira, tu vida era un caos, tu vida era todo esto y ahora vamos a empezar. Y cuando empiezas a gustar las cosas espirituales es cuando Dios dice, y todo lo hizo bueno. Todo lo hizo bueno. Y Dios termina la creación con 1 Tesalonicenses 5:13. Porque la creación, la cúspide de la creación es que, hermanos, el hombre. Y 1 Tesalonicenses 5:13, hasta que todos seamos irreprensibles, espíritu, alma y cuerpo, a la venida de Cristo. Estamos en un proceso, pero entre más rápido despertemos, más vamos a gustar nosotros nuestra redención. Si queremos andar dormidos, vamos a sufrir. Vamos a hacer preguntas que no tienen respuesta porque, perdónenme la expresión, son simples preguntas, tan simples que no vale la pena responderlas porque la respuesta está en la misma pregunta. Hermanos, y quiero terminar con esta expresión. Dios trabaja, hermanos, en nuestra vida en un secreto que solo Dios puede enseñarnos. Solo Dios puede enseñarnos. No hay alguna forma de conocer este secreto si yo no tengo una relación con fe en Dios. Hay algo allí, hay una satisfacción pequeña. Pero así como hay secretos perversos, hay secretos hermosos en donde esa intimidad nuestra puede disfrutar, palpar, tocar algo de la santidad de Dios y uno puede respirar delante de Dios y no puede contárselo a nadie. A nadie se lo puede contar. Es algo que yo disfruté con mi Dios. Queda allí en secreto con Él. Así va creciendo. Como dice Eclesiastés, como crece en los huesos en el vientre de la madre, así tú ignoras la obra de Dios en tu vida. No sabemos. Hay un secreto de Dios trabajando. El secreto es que mi identidad está escondida en el amor y la misericordia de Dios. Hermanos, si encuentro a Dios, me encuentro a mí mismo. Y encuentro en mí el verdadero nuevo hombre que Dios quiere para poder tener relación con Él.
amados. Segunda de Pedro 1:3, que nos quita más excusas. Dios sabía que esto no iba a ser fácil, pero nos dio los recursos. Miren este pasaje con detenimiento. Como en todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, mire, pertenecen a la vida, a mí me fascina esta expresión. Las cosas que pertenecen a la vida. Esto significa todas las cosas que yo debo vivir en mi diario caminar, en mi trabajo, en mi relación con los demás, sea lo que sea. Todas esas cosas y también las que pertenecen a mi relación con Dios, esas cosas nos han sido dadas, miren hermanos, por su divino poder. ¿Es un Dios integral? Sí, es un Dios que trabaja en las cosas de mi vida y en las cosas de mi relación con Él. Y esas cosas fueron dadas. ¿Cómo? Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Todos esos secretos y misterios y abundantes riquezas están escondidas ¿en quién, hermanos? En Cristo. Amén. Amén. Esa es la razón por la que el Señor tuvo misericordia para venir a este planeta y vivir la vida nuestra y enseñarnos cómo se vive. Esto, amados hermanos, es el amor de Dios. Viendo Dios que nosotros nunca podríamos ir a Él, ¿qué hizo? Él vino a nosotros. Viendo Dios que nunca podríamos llegar a Él, Él se entrega a nosotros. Y viendo que nunca podríamos por nuestras propias fuerzas llegar a tener una idea exacta de su verdadera naturaleza, entonces Él se revela a sí mismo y nos muestra cómo entenderlo, no mediante el conocimiento nuestro, sino mediante el amor en su Hijo Jesucristo. Dios en la búsqueda de nuestras vidas, hermano. Estos son los secretos que únicamente Dios podía revelarnos. Así que ser creyente significa poseer a Dios y entender que todas las cosas que necesitamos para ir al cielo y para vivir una vida buena aquí están puestas y dadas en nuestras vidas. No hay excusa. Hay pereza, hay desgano, hay evasión. Eso es lo que hay en nuestra vida y eso puede costarnos a nosotros el alma, hermano.